Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un nuevo programa de La Rueda, programa que se emite por Radio Conciencia Top New. Y hoy nos acompaña Daniel Luna, que es un trabajador del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Esta semana que pasó, nos va a comentar ahora Daniel, pero bueno, estuvieron en concentración en Constituyentes y General Paz, han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad, motivo de las medidas de recorte del gobierno de ultraderecha que tenemos en este momento. Bueno, Daniel, te cedemos la palabra, a ver si te podemos escuchar ahora. Bueno, buen día, ¿cómo están? Efectivamente, mi nombre es Daniel Luna, trabajo en el INTI hace ya 20 años. Soy técnico del sector de la Guardia Técnica que tiene a cargo de todas las instalaciones del predio acá en General Paz, cerca de la Avenida Constituyentes, que es digamos, eh, el, el lugar más emblemático del INTI, pero nosotros tenemos, digamos, presencia en todas las provincias del país, ¿no? Con centros de investigación y con unidades de extensión a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Que, bueno, desenvuelven una actividad esencial en una vinculación importante con el entramado productivo nacional y con las economías regionales también. Bueno, nosotros estamos en un plan de lucha muy fuerte porque el gobierno nacional, bueno, hizo efectiva una amenaza que se venía planteando desde hace unos meses en relación a que todos los organismos descentralizados como el INTI o el INTA pasarían a cambiar su condición y bueno, estarían centralizados bajo la órbita del Ministerio de Economía. ¿Qué quiere decir esto? Que el INTI, eh, al desarrollar un servicio para empresas, incluso convenios con provincias, con municipios, con la actividad productiva nacional y también internacional, tiene, digamos, la posibilidad de eh, establecer aranceles que, bueno, no los establecemos nosotros, sino que están fijados por, bueno, Tesoro Nacional y demás. Y la posibilidad de generar esos fondos también le permite tener un manejo ágil, en el sentido de que con esa recaudación se puede, bueno, nuevamente invertir en el equipamiento eh, para que los equipos técnicos y el instrumental que se necesita para no, la tecnología que se aporta a la producción, bueno, nuevamente pueda seguir mejorando. Esa situación el gobierno la quiere eliminar a partir de la centralización de estos institutos, ¿no? Entonces pasan a manejar una caja enorme de recursos eh, y es el- el objetivo central de esta modificación, ¿no? El decreto necesario de la urgencia fue publicado finalmente en el Boletín Oficial el 8 de julio, o sea, el último día que el gobierno tenía facultades delegadas, que le otorgó el Congreso de la Nación hace un año. Y bueno, esto implica que nuestro INTI federal, autárquico y autónomo ya no existe más, y eso es lo que generó un enorme conflicto con los trabajadores, que por supuesto no estamos dispuestos a, a permitir que esto avance, y estamos ahora en una lucha a fondo por la derogación de este DNU. Obviamente en solidaridad con el INTA, que también está sufriendo la misma situación, y con muchos organismos descentralizados que, bueno, están en este DNU nefasto que firma el presidente Milei, eh, como es el jefe de gabinete, el ministro de Economía, es decir, todos han dejado.
Bueno, ahí se nos ha cortado. Eh, Sí. Sí, te escuchamos, Daniel. No, acá digo que hay una enorme preocupación porque además de que en el INTI y en el INTA y en todos los organismos alcanzados por este DNU, eh, obviamente vamos a un proceso de despidos masivos. También está el problema grave de que estos organismos cumplen una función social muy importante para la población. Nosotros acá, por ejemplo, somos el resguardo de la seguridad para la población de todo lo que tiene que ver con el consumo masivo de productos industriales. Imagínense ustedes que los productos industriales van desde el consumo de alimentos hasta, bueno, el consumo de materiales de construcción, combustibles, autos, autopartes, bueno, todo tipo de seguridad eléctrica, eh, eh, el uso de ascensores, bueno, lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la población, que compra cosas en el mercado producidas en la industria y que utiliza productos importados, o incluso que se sube a un ascensor, o va a un parque de diversiones con su familia, todo eso tiene una relación directa con el INTI, porque acá, en el Parque Tecnológico Miguelete, acá en Buenos Aires, y en los centros del interior del país, se analizan todos estos productos industriales y se certifican, bueno, el buen uso de las máquinas, se certifican en las condiciones que los fabricantes dicen que los productos tienen, se certifican las cantidades, ¿no?, que uno está consumiendo. Entonces, sin esa seguridad imparcial que da el INTI a los consumidores, bueno, hay una situación de riesgo, potencial muy grande. El otro día, el ministro Sturzenegger estaba muy contento, lo hizo a través de su cuenta X, diciendo que finalmente por fin el INTI deja de certificar pilas y baterías. Y él decía, por fin nos sacamos una traba burocrática más y demás, ¿no? Yo quiero plantear que esto es muy preocupante porque es absolutamente vital que el INTI pueda certificar el consumo de pilas y baterías. Las pilas y baterías no se producen, las pilas no se producen acá, son todas importadas. Y es central que se pueda certificar que contienen la cantidad de mercurio que corresponde de acuerdo a normas incluso internacionales, que la duración de esas pilas estén certificadas, porque imagínense ustedes que, o sea, en un quirófano se utilizan herramientas que contienen baterías, ¿no? Y los médicos que están haciendo esas operaciones tan importantes tienen que saber exactamente cuánto dura una pila o una batería, porque si no corren riesgo la vida de las personas. Entonces, eh, esto tiene mucha importancia y bueno, y demuestra que el gobierno, a ver, no ha tenido ni siquiera la preocupación de conocer qué es lo que está eliminando con estos decretos, ¿no? Acá en cada laboratorio del INTI hay una cantidad de recursos enorme y, eh, y tenemos que ver cómo finalmente no avanza este decreto porque es eliminar patrimonio nacional, porque es una cantidad de recursos este, que, bueno, están a disposición no solamente de la producción industrial, de las empresas que vienen a solicitar la resolución de problemas, sino que también, como dije recién, tienen un impacto directo en la seguridad de las personas, ¿no? Bueno, esto es lo que está en juego hoy en la situación del INTI, del INTA y de otros organismos que el gobierno quiere centralizar y, bueno, reducir a su mínima expresión. Bueno, gracias, Daniel. Entonces, en definitiva, esta caja enorme de recursos va a pasar a engrosar el Ministerio de Economía, es decir, el Estado que dice que quieren achicar. Me pregunto dónde va a ir esa plata. Bueno, si querés, Claro. lo podés Sí, comentar. mirá, es Eh, verdad lo que decís, porque la centralización
de estos recursos finalmente va a terminar en donde está terminando todo, ¿no? En donde están terminando la jubilación, en la educación. O sea, hay una necesidad de absorber recursos para pagar deuda, por ejemplo, o incluso para colocarlos en la bicicleta financiera, que es el objetivo de este gobierno. Es un gobierno que está volcado en la especulación financiera, pero yo siempre me hago la pregunta de quién tiene condiciones para esa especulación financiera. Son poquitos, son este, pocas empresas que absorben el conjunto de las finanzas de un país y el resto, bueno, estamos viviendo una situación desesperante en muchos casos. Los salarios de los trabajadores del INTI no te creas que son de excelencia. Acá tenemos trabajadores de muchos años de formación, que en el ámbito profesional son trabajadores de excelencia, si se quiere, como pueden ser los médicos del Garrahan o los técnicos y administrativos del Garrahan o del INTI o de todos los organismos públicos, y cobramos salarios de miseria, que no llegan en muchos casos no alcanzan la línea de la pobreza. Entonces, y esto se replica en otros ámbitos, también en el ámbito privado. No te creas que solamente hay despidos masivos en el Estado nacional y provincial, ¿no? Hoy estaba escuchando que se han perdido 400.000 puestos de trabajo formales desde que asumió Milei. Si a eso le sumamos el trabajo informal, estamos arañando el millón de trabajadores desocupados en prácticamente, no sé, un año y pico. Es una cosa, bueno, que es lo más impresionante de todo. Entonces los recursos que van a sacar de acá, los van a volcar a eso. No hay un registro de que esta línea de 50.000 despidos en el Estado y de achicamiento del gasto público, como dicen ellos, haya redundado en una mejora económica general de la población, más bien todo lo contrario. Ellos no Ujú. tienen pruebas de que este plan favorece a la población en general. No pueden dar una sola prueba. Los trabajadores privados están siendo despedidos. Cuando no son despedidos tienen que ir a trabajar en condiciones absolutamente inhumanas, porque el servicio público de transporte es un desastre, y con tarifas cada vez más altas, ¿no es cierto? Para ir a trabajar a lugares que cada vez le quitan más derechos. Y en el caso que tengas la suerte de jubilarte, bueno, tendrás una jubilación mínima de miseria y cuando salís a protestar te cagan a palo. Bueno, es un régimen de conjunto que es insostenible en los términos de lo que es insostenible para un trabajador, ¿no? Así que bueno, las condiciones son estas, que tenemos que ver cómo revertir y en el INTI estamos planteando una serie de medidas de lucha que vamos a, bueno, por supuesto, ampliar a otros organismos. Estamos discutiendo una asamblea de todos los organismos afectados por el DNU. La semana que viene nos vamos a movilizar masivamente con el Garrahan a Ujú. Plaza de Mayo, es decir, de Congreso a Plaza de Mayo. El Es día el 17, digámoslo así, sí, se va a sí, el registrar 17. el 17 de julio. Acá tuvimos también a Gerardo, trabajador del Garraham, que Sí, invitó a dicha movilización. O sea que sí, también ustedes justamente. se suman. Bien. Sí, sí, nosotros nos sumamos con todo. Ayer estuve un ratito en el paro del Garrahan, que hicieron una actividad muy linda, con, bueno, compañeros y demás. Este, bueno, se trata del hospital pediátrico más importante del país y lo quieren desguazar. Realmente, en este punto, tengamos en cuenta que estamos lidiando con esta gente, ¿no? Ujú. Ahora, la posibilidad de dar vuelta al DNU del INTI o de dar vuelta al ataque contra el Garrahan reside en la capacidad que tengamos los trabajadores de unificar y de poder discutir una alternativa común, porque acá también juega un papel importante el rol que están
o que no están jugando las centrales sindicales y los gremios, ¿no? Que están mirando para otro lado, que están incluso sentándose con el gobierno a negociar sus cosas, y mientras tanto, bueno, tenemos esta situación tan crítica. Nosotros acá en el INTI también hemos tenido esa situación crítica con los sindicatos, que hacía meses que no convocaban a una asamblea, y bueno, nos organizamos a partir de la asamblea multisectorial, eh, que, que por supuesto es una asamblea multisectorial porque es de muchos sectores de trabajo, ¿no? Por eso es multisectorial. Pero entendemos que los sindicatos son herramientas nuestras, y en el camino que estamos peleando por nuestros derechos, nuestras reivindicaciones, tendremos que sacarnos de encima también a los dirigentes que están completamente vendidos. Y eso es una tarea de este momento. No le podemos esquivar a ese compromiso, porque es evidente que la CGT está en la continuidad del gobierno, aunque lo hace críticas, pero no convoca ni a una asamblea. Lo mismo pasa con las CTAs y con otros sindicatos que supuestamente iban a hacer el recambio de los burócratas de los gordos de la CGT, y sin embargo no está pasando eso. Así que bueno, por abajo tendrá que salir una lucha de conjunto, porque a este gobierno hay que ponerle un freno. Si no, bueno, lógicamente irá por todo, ¿no? En la medida eh, que no le pongamos un freno, las posibilidades que tenemos los trabajadores de revertir este cuadro son cada vez menos. Mm. Siempre, Daniel, siempre, te hago una sí. preguntita. ¿Y cómo están tus compañeros y tus compañeras? ¿Qué piensan? ¿Cómo les fue la semana pasada? Bueno, con el tema de la represión, ¿hay Sí, algún lastimado, alguna persona que haya estado presa? Y sí. aparte del 17, ¿qué otras actividades tienen pensadas de aquí en adelante? Bueno, mira, ahora, en este momento, en un ratito arrancamos una reunión una- por Zoom, porque bueno, es con todos los compañeros del interior también, para analizar diversas estrategias, ¿no? Hay una estrategia vinculada al trabajo legal, a partir de amparos judiciales para, bueno, derogar este decreto por inconstitucional. También estamos discutiendo una estrategia en el ámbito parlamentario con el Senado y el Congreso para que se elabore un proyecto de ley de nulidad del DNU, que bueno, después las cámaras tendrán que trabajar. Este, y por supuesto estamos fundamentalmente bueno, discutiendo cómo nos organizamos este, para llevar adelante una lucha hasta la derogación del DNU. En instancia, obviamente, la conmoción que generó este DNU generó una mezcla de cosas, ¿no? Bronca, tristeza, angustia. Y nosotros la recibimos a esta noticia ya preparándonos con muchos meses de anticipación. No es que no sabíamos lo que iba a pasar, y decidimos no quedarnos en nuestros laboratorios y sectores de trabajo, sino salir con un ruidazo enorme en el interior del INTI, cacerola, bombo, lo que había para hacer ruido. Salimos a hacer ruido y cortamos la General Paz de inmediato, en una necesidad de que el pueblo en general pueda ver lo que estaba sucediendo a través de la voz de los trabajadores, ¿no? Salimos todos a la calle eh, el martes pasado. Y bueno, logramos un impacto mediático importantísimo que todavía lo estamos explotando, porque es importante que la población sepa lo que está pasando. Y el día anterior habíamos tenido también una situación de corte, pero ya ahí estaba toda la infantería en la puerta, y se generaron una serie bueno, de incidentes a partir de la represión. Hubo compañeros golpeados, gaseados, este,
estuvieron detenidos o demorados durante casi 8 o 9 horas, cuatro personas que después fueron dejadas en libertad. Y bueno, eh, esta es la situación. Hay una decisión importante de los trabajadores de revertir el cuadro del DNU, derogarlo, y bueno, en eso estamos, ¿no es cierto? Entonces, hoy tenemos esta actividad que es importante porque vamos a compartir un desayuno con todos los trabajadores. El martes que viene hacemos una asamblea general, ¿eh? Para definir acciones y demás. El jueves que viene nos movilizamos con el Garrahan y estamos preparando una gran movilización de todos los organismos afectados por el decreto de Milei al Ministerio de Desregulación de Sturzenegger, que es el que está, bueno, con con la motosierra, ¿no? Es el que está a cargo de la motosierra, según Milei. Así que bueno, tenemos una agenda muy cargada. Por otro lado, estamos, bueno, recolectando adhesiones y pronunciamientos de las más amplias eh, y diversas entidades, ¿no? Desde entidades sindicales hasta entidades empresariales, para que te des una idea. O gobiernos provinciales, diputados, senadores, todo el mundo que salga a pronunciarse por defender al INTI, para nosotros es central. Así que Ujú. bueno, estamos en esta campaña, ¿no? Eh, Te Bien. Todos puestos a agradecemos, trabajar en eso. Daniel. Te hago una Hugo, preguntita. ¿Tenés 2 minutitos para ver si Claudio, que es economista, profesor jubilado de la UBA, o Marta Colo, te puedan preguntar algo o ya te tenés que retirar? Bueno, sí, dale, tengo bueno, Breve. 2 minutitos, A sí. ver, breve, Sí, sí. por Daniel, favor. Daniel, Sí, el delegado general de ustedes es Francisco Dolman, sí. si me equivoco, y además tiene a Rodolfo Aguiar, que es de ATE. Ujú. ¿Ellos llaman a algún paro general de todos los sectores o se Mirá, están cambiando la boca? Marta, ¿querés comentar algo? Así luego Daniel responde, o hacer algún comentario. Darle no, pero sí comentar. O sea, primero con que me solidarizo con todo lo que pasa con los empleados del INTI y del INTA, pero sobre todo que la gente tome conciencia que además de que ellos se queden sin su salario como corresponde, que está perjudicando a toda la población, que todos estamos afectados por esto, que no es solamente a ellos que los afecta, sino que afecta a toda la población, porque tener productos que no están controlados va a ser terrible. O sea que todos tenemos que formar parte de esta protesta. exactamente, Eso tal nomás. cual lo decís. Sí. Bueno, para contestar lo del Sí, yo creo que sindicato, todos los sí, argentinos. sí, ¿me escuchan? Sí, ya está. Ya, Sí, te sí. escuchamos, te Sí. escuchamos. No, no, es tal cual como decía la compañera, y después en el terreno de ATE INTI y ATE Nacional, nosotros tenemos la siguiente situación. Acá en el INTI, bueno, en la Junta Interna, el secretario general de la Junta Interna de ATE es Francisco Dolman. Nosotros hemos hecho una denuncia pública, no nosotros, sino los trabajadores en general, Sí, porque, sí. bueno, eh, incluso se pidió al sindicato a nivel nacional la renuncia de esta persona por hechos de violencia contra trabajadores del instituto en asambleas y demás, incluso por haber posteado a su hermana, que también es delegada de ATE, portando un arma y sacándose una foto en las redes sociales y haciendo planteos amenazantes contra otras personas que piensan diferente y lo dicen en las asambleas. Y bueno, este mecanismo, ¿no? De la cosa sindical, de la patota, del aprete, nosotros no lo permitimos. Entonces, más allá de eso,
durante los últimos 2 meses y medio, te diría 3 meses, la Junta Interna no convocó a una sola asamblea cuando se nos venía semejante ataque encima. Entonces te digo, te lo respondo de esta manera, nosotros no podíamos esperar a que esta descomposición de ATE se resuelva en una elección para ver que los compañeros elijan a otro delegado general, no, teníamos que actuar ahora. Por Es, eso, bueno, nos organizamos a partir de la multisectorial y acá estamos afiliados a ATE, a UPCN, a otros o no afiliados, porque bueno, entendemos que la leche hay que organizarla igual. Y en el caso de Aguiar, por ejemplo, es muy llamativo lo de ATE porque es una metodología que tiene un discurso, a veces incluso extremadamente combativo, pero por ejemplo, te convoca un paro general de un día para otro, donde no hay ninguna preparación, donde los trabajadores no lo votaron, donde nadie se entera. Y entonces son medidas de fuerza que no tienen ningún valor. Por exacto. supuesto que no convocaron nunca a un paro general, ni huelga general, ni paro general hasta que se derrote el gobierno, ¿no? Que eso es lo que importa, eso es lo que hay que hacer. Acá te clavaron 53.000 despidos en un año. Vas a la mesa paritaria y te ofrecen el 0%. Como dirigente sindical te tenés que retirar. O sea, el gobierno te está, como dice Milei, te está meando en la cara. Así que bueno, evidentemente las centrales sindicales, los sindicatos dirigidos por esta burocracia, son uno de los grandes problemas que tenemos los trabajadores. Y bueno, habrá que resolverlo en el marco que vamos defendiendo nuestros derechos también, ¿no? Porque no vamos a esperar o sea, esto es como una cosa que va Exacto. combinada, claro, va enganchada. Para lograr lo que queremos, vamos a tener que sacarnos de encima esta gente que no sirve para nada más que, bueno, para transar con las patronales, ¿no? Así que bueno, espero haber contestado las preguntas y bueno, ya me Sí. tengo que retirar Te porque me están. agradecemos mucho y bueno, nos Muy bien. veremos ahí en el 17. Bueno, bueno, gracias a ustedes, un abrazo y bueno, todo lo que se pueda difundir del INTA, del INTI, de Garrahan, es una gran ayuda para nosotros. Bueno, sí, un pequeño granito Abrazo de... grande. Hasta luego, Daniel. Chao, chao. Si les parece, continuamos. Nos ha enviado Karina, una compañera docente, dos audios. Que también es trabajadora del INTI, de una trabajadora del INTI que se llama Gisela Santana. Así que bueno, los vamos a pasar. A ver, si Marta, te agradezco si podés cerrar el micrófono, así no tenemos ruiditos. A ver, ustedes me dicen si se escucha bien. Soy Giselle Santana de la Asamblea Multisectorial del INTI. Estamos acá en la sede central del organismo, en el Parque Tecnológico Migueletes, y en todo el país comenzando las 48 horas de vigilia para frenar la publicación del decreto de Sturzenegger que decide el desguace de lo que queda del Estado, de todo el sistema científico y tecnológico de la Argentina, atacando al INTI, al INTA, al INASE, al Instituto de Vitivinicultura. Un montón de organismos que están contenidos en ese decreto que decide la centralización, es decir, el ataque a la autonomía, la autarquía financiera y el carácter federal de esos institutos. No es solamente un ataque al Estado, es un ataque a la industria nacional, a todo el entramado productivo de este país, a la posibilidad de desarrollo científico y tecnológico y, por supuesto, a cientos y cientos de puestos de trabajo en todo el país. Por eso hoy nos estamos convocando, estamos llamando a todas las personalidades, referentes, organizaciones sociales, políticas y gremiales que nos estuvieran acompañando en el abrazo de la semana pasada al INTI, a que nuevamente a las 10 de la mañana se sumen a defender el INTI, defender la ciencia y la tecnología, defender la industria y la soberanía nacional junto con los trabajadores y las trabajadoras del instituto. General Paz 5445 en el Parque Tecnológico Migueletes a luchar para que el decreto no salga. Bueno, y acá tenemos otro más, porque estos audios han sido enviados el martes, ¿no?
el día que nos comentó Daniel que cortaron la General Paz. Espérenme un segundito que estamos ahí. Soy Giselle Santana, trabajadora del INTI y de la multisectorial del INTI también. Estamos acá ahora en la puerta del instituto, después de haber sufrido la represión por parte de la policía de Bullrich, cuando un grupo de compañeros y compañeras intentaba movilizarse por Constituyentes y General Paz, mientras otro grupo de trabajadores y trabajadoras intentábamos salir de las puertas del organismo. A nosotros directamente nos cerraron el paso, nos impidieron salir del INTI como si estuviéramos presos en el organismo, ni siquiera pisar la vereda. A los compañeros que habían llegado hasta Constituyentes los reprimieron ferozmente, se llevaron detenida a una compañera y a un compañero de ATE Nacional. Hay muchos compañeros y compañeras lastimados, gaseados por la represión feroz que se desató, y ahora estamos en la puerta del INTI sosteniendo la actividad, porque lo más importante de todo, por más que el gobierno pretenda opacarlo con la represión, lo más importante es la decisión de los trabajadores y las trabajadoras de pelear contra este decreto de desguace del Estado y de desguace fundamentalmente del INTI, este ataque a la ciencia, a la tecnología, a la industria nacional y más que nada a la soberanía nacional. Por eso estamos peleando, por eso nos estamos defendiendo. Resolvimos una vigilia de 48 horas. Mañana las acciones de fuerza van a continuar. Si hay decreto, va a haber ruidazo, va a haber nuevas movilizaciones. No vamos a permitir que se lleven por delante una historia de 70 años, como tiene este instituto, al servicio del desarrollo de la industria nacional. Bueno, le agradecemos a Karina que inmediatamente que estaban sucediendo estas situaciones, ella nos reenvió los audios de esta trabajadora del INTI. Y si me permiten un segundito, a mí me gustaría leerles un comunicado del CELS. A ver. Que salió ahora, es inmediato, nuevo esto, y que tiene que ver con toda esta situación en general. CELS Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales. Dice así: gobernar por decreto. Hablemos de las facultades delegadas por el Congreso al gobierno de Milei. Con el argumento de liberar el mercado y ajustar el gasto público, el gobierno impuso una reforma profunda del Estado y de la arquitectura legal, un verdadero vaciamiento institucional. La transformación no involucró ninguno de los mecanismos de participación democrática existentes. Se apoyó en herramientas extraordinarias de concentración de poder. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? La concentración absoluta de poder. La aprobación de las facultades delegadas en la ley Bases implicó una abdicación del Congreso de su obligación constitucional de legislar y de controlar los decretos. Habilitó al Ejecutivo a reorganizar el Estado sin control legislativo real. En nombre de la emergencia, el gobierno disolvió organismos, fusionó instituciones, reconfiguró estructuras, amplió facultades represivas y eliminó fondos destinados a políticas públicas fundamentales. La falta de control judicial, además, dio al gobierno la posibilidad de concretar su deseo de destrucción y vaciamiento institucional y la desregulación de controles, prestaciones y derechos. La deriva autoritaria avanza sin obstáculos políticos ni institucionales. Incluye propaganda de deslegitimación de la organización colectiva e intensificación represiva frente al disenso. Un nuevo orden desigual, concentración del poder, desmantelamiento estatal y desprotección social. Bueno, esto me pareció importante porque es el marco general de la situación particular que está viviendo el INTI en este momento, ¿no?
una deriva autoritaria. Bueno, acá desde la rueda ya desde el 2023 que venimos advirtiendo de las características neofascistas o posfascistas o autoritarias de este gobierno. Bueno, ahora se ve, ¿no? Ahora ya está, se ve en las medidas que llevan adelante. No sé si, hola Clelia. Lo tuvimos a Daniel Luna del INTI que nos comentó, bueno, qué es lo que están queriendo realizar con el INTI, que bueno, de hecho lo realizaron y bueno, y toda la lucha que ellos están llevando adelante para tratar de evitarlo. Deja de ser un ente autónomo que manejaba una caja de recursos que provenían de los trabajos que ellos realizaban para las empresas, y esto va a pasar a engrosar los dinerillos del Ministerio de Economía, que seguramente muy prontamente van a desaparecer o hacia el exterior o hacia el interior, con el pago de la deuda externa o con la especulación financiera, o alguno se los va a quedar. Y bueno, y también nos comentaba que el día 17 de julio se van a unir a la movilización del Garraham, a la que también participarán los jubilados. Bueno, no sé, Clelia, si querés comentar algo o alguno de los compañeros antes de pasar a otro tema. El micrófono, Clelia, por favor, que ahora el tuyo está cerrado. A ver. Ayer ha sido casual este encuentro, pero estuve con con la hija de una amiga muy querida, ya fallecida, y esta chica vive en Francia y tienen absolutamente claro lo que pasa acá, por lo menos una parte importante de la población que, que no es la favorecida por el gobierno de Macron en este momento. Y comentábamos cómo lo que le llama la atención es cómo nos estamos quedando sin instituciones. Hay un ataque a instituciones que fueron beneficiosas para la población. Y uno de los casos es el INTI. No hablamos de cada uno en particular, pero sí hablamos de qué llamativo es cómo se cerraron ministerios, se los convirtió en secretarías, se cierran muchísimas instituciones que han favorecido. Una es el INTI. Tanto el INTI como el INTA han favorecido el desarrollo, justamente. No sé qué pasa con el INTA, porque el INTA es importante para el campo, incluidos los establecimientos grandes, importantes, y a ellos sí les interesa el INTA. Es probable que lo toquen o menos o que no lo toquen. Pero el Eliminaron INTA, toda la agricultura familiar. eso sí, pero el O sea INTA, y dejaron la parte justamente que puede servir a los ojeros y a los grandes terratenientes. a los grandes establecimientos sí. Es decir, esos van a seguir siendo favorecidos por esta institución. Y otra cosa de la que hablamos un momento es de las importantísimas manifestaciones que hubo en Francia y en muchos otros países de Europa por el caso de Gaza, lo cual no ha movido un pelo a la Unión Europea y a todos sus representantes para impulsar sanciones al gobierno israelí.
Eso es llamativo, es lo que a mí siempre me llama la atención, las enormes manifestaciones que hacen las poblaciones y lo quietitos y en la suya que se quedan los gobiernos y la gente que está en el poder. Yo sé, la Unión Europea no necesariamente señala poder, pero es importante su postura. Muy pocos la sostienen fervientemente en la Unión Europea. Ahora están sumamente entretenidos con otras cosas. A veces causa irritación ver la importancia que le dan a si hay aranceles o no para eh, los bultos que se llevan en la mano en el avión. ¿Van a ser arancelados o no van a ser arancelados? Si son capaces de discutir horas por el peso que se puede llevar a los que viajan en avión. Mientras tanto está el mundo alrededor de ellos en peligro de muerte. Es algo, es ridículo, pero es así. Sí, la última novedad es que en la zona de Gaza quieren hacer un gueto, un campo de concentración, empezando con 600.000 palestinos, ¿no? Sí, sí, Esto es lo es así. último. Luisa, te podemos pedir, gracias, Clelia, te podemos pedir si nos pones el mapita. Emilio Crisi, que ha participado presentando su libro sobre una investigación histórica que él realizó sobre Manchuria, si no me equivoco, una comuna anarquista, un tema bastante desconocido y que él pudo comentarlo aquí. Eh, Ha enviado un Instagram que me parece interesante comentarlo. Por el 9 de julio, el día miércoles, se conmemora el Día de la Independencia en Argentina. Como este programa se escucha desde otros países, fue un 9 de julio de 1816 que un congreso establecido en Tucumán declaró la independencia de los españoles. Nosotros acá tenemos un mapita, ahora les voy a leer lo que escribió Emilio, pero esto es parte de la historia que nos enseña, o que por lo menos nosotros no nos han enseñado. Ahora lo están introduciendo en los profesorados de historia. ¿Qué pasaba en 1816? Les relato el mapita para los oyentes. Tenemos la Liga de los Pueblos Libres, que acá lo tenemos en Colorado, que estaba liderada por Artigas y que abarcaba en el mapa la banda oriental, todo el litoral nuestro, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, sur de Santa Fe. A ver, Luisa, ahí no sé por qué se cubrió. Ah, ahí está. Parte de la provincia de Córdoba también, parte de la provincia de Buenos Aires. Casi con igualdad de tamaño está la zona cuyos representantes fueron al Congreso de Tucumán, el que nos enseñan en la escuela, con la casita de Tucumán, donde se declaró la independencia y demás. En espacio geográfico es similar la cantidad, es decir, parte de Buenos Aires, obviamente la propuesta salió de Buenos Aires, y tenemos las provincias, parte de Córdoba y las provincias del oeste, desde el norte más o menos hasta Mendoza, podríamos ver allí. Porque el resto de nuestro, lo que es hoy día nuestro país, estaban los pueblos originarios. En toda la Patagonia y en gran parte de la provincia de Buenos Aires estaban los mapuches tehuelches. En el Chaco estaban los pueblos originarios. En Paraguay, en el Chaco, en Formosa, en el sur de Brasil. Bueno, en el Alto Perú estaban los españoles, luego tenemos Chile hacia el oeste, que también estaban los españoles. Y hacia el este, eh, las colonias portuguesas de Brasil. Entonces,
A ver, nos dice Emilio, para tener una nueva versión de la historia, lo siguiente. 9 de julio, Día de la Independencia. Cabe brindar datos y caracterizaciones sobre esta fecha puntual. El tamaño de la importancia de la resistencia y lucha anticolonial contra la corona española no debe tapar el contexto y los actores. Uno, el nucleamiento de sectores que se reúnen en Tucumán se encontraron en franca oposición y hasta enfrentamiento con el proyecto federalista y popular de la Liga de los Pueblos Libres. Artigas planteaba con sus limitaciones una reforma agraria. Esto luego no se pudo imponer y él terminó muriendo en Paraguay, ¿no? La idea de aquellos sectores era una independencia que no trastoque una sociedad de clases ampliamente desigual. Los herederos políticos de aquel nucleamiento durante las décadas subsiguientes, estamos hablando de los herederos de los que se reunieron en el Congreso de Tucumán, irán a arrasar con las comunidades originarias, presentes en todo el territorio, robando sus tierras y reinstaurando una relación de poder cuasi esclavista. Luego ya sabemos que hacia 1880 viene la campaña del desierto y más adelante en el tiempo la exterminación de los pueblos aborígenes chaqueños. Irán por el exterminio de la resistencia de las montoneras federales y cualquier proyecto igualitario, incluyendo el del pueblo paraguayo. ¿Mm? Recordarán ustedes la guerra de la Triple Alianza, ¿no? En la que participaron Brasil, Argentina, Paraguay, y que hundió en la miseria al único país que tenía industria siderúrgica pesada, que era el Paraguay. De ahí hasta la actualidad. Pondrán las piedras basamentales de la constitución de un Estado-nación, centralista, unitario y dependiente de las potencias imperialistas. En principio fue de Inglaterra y luego de Estados Unidos. Irán por el exterminio de sectores de la clase trabajadora que resistan este sistema de explotación y dominación. La Patagonia rebelde, la Semana Trágica. Hoy, 2025, genuflexos al imperialismo y los sectores concentrados de la economía siguen arrasando derechos laborales, eliminando conquistas históricas, atacando la salud pública y la educación, impidiendo el acceso a medicamentos, al trabajo y al alimento. Me parece interesante porque digamos, como para hacer este relato histórico y rastrear hacia atrás cuáles son los sectores que permanentemente emergen en nuestro país cada tanto, ¿no? Sí, Y pero puedo decirte esto tiene que ver algo, con, Liliana. sí, cómo no, esto tiene que ver con esta historia de que se impuso el Congreso de Tucumán y se anuló, se descartó la Liga de los Pueblos Libres. De la misma manera que con anterioridad, los dos sectores, los más conservadores y los más ligados a los ideales de la Revolución Francesa, Monteagudo, Castelli, Belgrano y Moreno, solamente tuvieron preeminencia entre 1810 y 1814. Luego se impusieron con el directorio los sectores más conservadores que realizaron la independencia de los españoles en nuestro país. Sí, eh, eh, todo con intención de relacionar con el presente, es decir, de dónde venimos, ¿no? Sí. Clelia, sí, por favor. Agregando algo a lo que decís, a partir más o menos de 1814, 1815 empieza el gran negocio de los saladeros. La verdad es que empiezan los negocios. Pero hay que recordar también que entre las filas de los montoneros federales había gente popular, como el Chacho Peñalosa, yo no me acuerdo bien de otro, pero muchos eran tan señores de horca y cuchillo como eran del lado unitario.
No olvidemos que había un federal, que era Rosas, que era un señor de inmensa cantidad de hectáreas, dueño de inmensa cantidad de hectáreas, que además repartió entre sus amigos y parientes como los Anchorena. Y era del lado federal. Más tarde, porque Rosas aparece en la historia más tarde, muchos de estos federales eran como acabamos de decir. Hay que ver qué había de los dos lados. Sí, de cualquier manera, Artigas no eran el resto de los caudillos de las provincias nuestras. No, Artigas no, pero Otro tipo Artigas de se le organización. opusieron dirigentes argentinos, Ujú. como el de Santa Fe, que ahora se me fue el nombre, que es López se llama. para los santafesinos es un héroe, López es el de Santa Fe. Estanislao López. Ujú. Sí, ese se le opuso absolutamente y era otro señor de las provincias que manejaban a sus servidores también como participantes de las montoneras. Eran soldados y peones al mismo tiempo. No olvidemos que todavía estaba sin alambrar todo, ¿eh? Ujú. Sí, bueno, tal vez esto tenga que ver también con la historia del autoritarismo, ¿no? Que viene de lejos. Absolutamente, Ujú. absolutamente tiene que ver con eso. Eh, Todavía hay señores de provincia, mm. todavía. Bueno, no sé si Claudio, Luis o Marta quieren comentar sobre este tema. Sí, es muy interesante. Eh, para para los que nos escuchan, yo recomiendo dos libros. Claudio nos hizo la historia de dónde vienen los colores de nuestra bandera, ¿no? Que es también Sí. muy interesante eso, que el color celeste y blanco viene de los Borbones, que era la dinastía que gobernaba en España. Así Este, es. en esa época, que aparte Fernando VII estuvo preso por Napoleón, ¿no? Pero luego Claro, y la guerra de entonces, independencia española la ganaron y volvió nuevamente al poder. Y nos contaste también que el Sol viene del proyecto de Belgrano de colocar a un emperador inca. exacto, y justamente el Congreso de Tucumán tiene que ver con las riquezas que podían obtenerse del Alto Perú, porque la circulación de plata hacia el norte por el canal no, por el Panamá y de ahí embarcarlo hacia España, era mucho más onerosa que ir por el llano hasta Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires era mucho más fácil para embarcarlo, con costos mucho menores. Entonces, hacer el Congreso en Tucumán significaba eh, hacer una unidad económica con el Alto Perú y con los proveedores de todo lo necesario, la producción en el territorio este es territorio de los productos, carretas, mulas, ropa, los productos que se necesitaban provenientes del exterior, era mucho más fácil que suban desde Buenos Aires hacia el Alto Perú y bajar la plata hacia Buenos Aires. Eso se rompió porque el intento de unificar el Alto Perú que hizo Belgrano fracasó y entonces posteriormente fue San Martín el que lo intentó por el lado del océano, hacia Chile y luego hacia Perú. Ujú. Por eso el proyecto era un proyecto económico.
Por Claro. eso también se establecía, se quería tener una monarquía parlamentaria con un inca como rey de la zona. Por eso es eso. Yo recomiendo dos libros. Uno es A el ver. de David Rock, Argentina, 1516-1987, desde la colonización española hasta Raúl Alfonsín. Está también en, creo que está la versión electrónica. Ujú. Y el otro el libro es Métodos para la interpretación de la historia argentina de Nahuel Moreno, cuya primera edición es de la Universidad de Córdoba y la actual está en, en formato electrónico. Ujú. Método de interpretación de la historia argentina está totalmente difundido en formato electrónico, como PDF. Bueno, gracias, Claudio. No sé si Luisa quiere comentar algo. Marta ya se despidió porque sabemos que la tenemos hasta las 10. Y si no, te vamos a pedir que nos actualices un poquito lo de YPF, que había quedado un poco cortado por falta de tiempo la última vez. Dale, Luis. Lili, gracias, gracias. No, no, yo escuchando, anotando, muy, muy buena la info hasta ahora, como dijo Martita antes de retirarse, y escuchando atentamente. Pero dale nomás, seguimos con la rueda, ¿eh? No, Sí. a ver si Eh, Claudio nos comenta lo de YPF que nos quedó sí. pendiente. Antes de que pase lo de IPS, ¿le puedo agregar algo a Sí, cómo no, Clelia. este? Los, la corona española tenía pocos puertos habilitados, además de que el puerto de Buenos Aires era un mal puerto porque es muy bajo, pero tenía habilitados unos cuantos puertos y menos aún para asiento de negros. El negocio de la esclavitud era muy un pingüe negocio realmente. Y por eso venía todo desde la península de Yucatán, desde el puerto que había ahí. De manera que Buenos Aires y hacia el sur, lo que ahora es Viedma y Carmen de Patagones, se hacía contrabando, era una zona de contrabando extraordinaria esta, porque Sí. realmente, de hecho, salían los productos de aquí y llegaban los de Europa. Y como anécdota curiosa, los noviazgos eran largos en gran parte porque cuando las novias, estoy hablando de clase alta desde ya, encargaban su vajilla, su loza, su ropa a Europa, tardaban en llegar 2 años por ahí, desde que se compraba todo y entraba por Veracruz y llegaba a Buenos Aires. Justamente por lo que acaba de decir Claudio, tardaba todo muchísimo porque venía del puerto que los españoles permitían. Y en cuanto a los colores de la bandera, por suerte yo cuando tuve grado siempre lo enseñé como dice él, eran los colores borbones. Pero no olvidemos que la primera junta de gobierno aquí se hizo a semejanza de las juntas españolas, por ejemplo, de la Junta de Cádiz, que gobernaban en nombre de Fernando VII.
que le llamaban el deseado por el deseo que tenían de que vuelva el poder a la corona española. Después resultó un rey, un cachivacho, una porquería de rey, que por lo menos que hizo fue restaurar la Inquisición. Este, Acá también, la primera junta de gobierno era en nombre del rey. Los colores borbónicos también se pusieron por eso. Me hiciste acordar, Clelia, que en un curso de historia del arte nos dijeron que en las cajas que había llegado el reloj del Cabildo, cuando las abrieron, había contrabando también. O sea que eso también viene de lejos. Si ustedes me permiten, antes de darle la palabra a Claudio, acá Gerardo, trabajador del Garraham, mandó un comunicado. De Congreso a Plaza de Mayo, defendamos al Garraham y a sus trabajadores. Crece la convocatoria a movilizar el 17 por el Garraham. En la jornada de ayer, los trabajadores del Garraham realizaron un paro y un abrazo al hospital. Ayer 10. Nuestra jornada de lucha se hizo 2 días después de que el gobierno anuncia al vaciador de hospitales, Mariano Piroso, como nuevo director médico. Vieron al que le pusieron de director médico, ¿no? Una vergüenza. Fuimos a la puerta de su oficina, centenares de trabajadores rechazando su designación. Nombraron de director a un personaje que no posee ningún atributo, no es pediatra el tipo. Más allá de destruir la salud pública, creo que es neurólogo. Como hizo en el Sommer y en el Bonaparte, apuntó Alejandro Lipkovich, secretario general de ATE Garraham. Lipkovich agregó que la desesperación del gobierno es tal que asignan a un médico de cuestionable formación. Ni siquiera es pediatra, para asumir el mando del hospital de niños más importantes del país. En menos de un año ya pasaron 4 directores médicos y 3 presidentes del consejo. La crisis del gobierno y sus ajustadores en el Garraham es total. Esto me hace acordar que en el Sanatorio Méndez de Osva, hace unos años atrás, no sé si seguirá, el amigo de los dirigentes de SUTEBA pusieron a un kinesiólogo de director. El paro de ayer contó con una enorme presencia de familiares que se acercaron a las puertas del hospital. En la antesala de la próxima movilización a Plaza de Mayo, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE, apuntó que el gobierno está aterrado con la enorme marcha que votamos los trabajadores para el próximo jueves. No paran de llegar adhesiones gremiales, políticas, de organizaciones sociales y lo que es más destacado aún, de la propia comunidad. El pueblo sabe el valor que posee el Garraham, sabe que todo lo que dan sus trabajadores, por lo que no van a permitir que este grupo de criminales que están en el ministerio toquen nuestro hospital. Próxima medida, jueves 17, paro con movilización a las 16:30 de Congreso a Plaza de Mayo. Bueno, esto mandan del Garraham. Ahora le damos la palabra a Claudio, que está con su IPF ahí, que No, también... quisiera aclarar algo sobre el paro del Garraham, porque es muy, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque los trabajadores estamos dando luchas, los trabajadores y otros sectores sociales, por ejemplo, los DISCA, por las distintas agrupaciones que se dicen a sí mismos, agrupaciones de discapacitados, que son los que necesitan ayuda estatal y cuestiones especiales. Los jubilados, que estamos dando lucha por una jubilación, por aumento de las jubilaciones. Y, y lo del Garrahan es muy importante porque las luchas hasta ahora hay muy pocas que han tenido, muy pequeñas que han tenido triunfos. Casi ninguna triunfó. Y la gente y los sectores siguen dando luchas. Y es muy importante que se tenga un triunfo, porque eso sí
va a significar un retroceso de la política de este gobierno. Es muy importante. Lo del jueves no estamos jugando a conseguir un primer gran triunfo contra el gobierno. Por eso es tan importante que vayamos a esa marcha que sale a las 4:30 de la tarde. Acabo de mandarles a ustedes el flyer. Ahí lo tienen, el flyer lo mandé por WhatsApp, donde se convoca a las 16:30, va a salir la marcha hacia Plaza de Mayo, desde el Congreso. Y eso es muy importante, porque va a fortalecer todas las luchas. Es la otra cara que siempre tenemos que mirar. ¿Dónde podemos hacer algo para enfrentar a Milei y su política? Él podrá decir esto, aquello, toma las medidas, pero nosotros tenemos que tomar las medidas que contrarresten eso. Son relaciones de fuerza. Hasta ahora viene ganando Milei, pero del otro lado sigue habiendo luchas. Entonces fortalezcamos las luchas y y eso es muy importante, muy, muy importante lo del jueves. Eso es lo Ujú. que quería decir. Bueno, no me acuerdo muy bien qué es lo que habíamos hablado del YPF. YPF se había nacionalizado, ¿Nos contaste un eh, poquito la historia? Eso. sí, Mm. se había hecho con Cristina y Axel Kicillof, se había estatizado y se pagaron por la estatización. Primero que habían dicho que no se pagaba un solo dólar. Y verdaderamente se pagó a la empresa Repsol con bonos por 5.000 millones de dólares. Esos bonos tuvo que pagarlo después el gobierno en total, con intereses más otras cuestiones, se pagaron 10.000 millones de dólares a Repsol. O sea que no fue tan cierto lo de eso. Y después, en vez de ser una sociedad de Estado, que es la figura que tiene que tener una empresa estatal, una sociedad de YPF, sociedad de Estado, que tiene otro tipo de legislación, se lo hizo como sociedad anónima. El Estado tuvo el 51% de las acciones y el 49% de las acciones fueron a parar a distintas eh, propietarios que fueron compradas por algunas empresas y fondos de inversión, por ejemplo, VR Advisory Service, Mirai Assets Global Investment, que es un grupo de inversores, Duquesne Family Office y Management LP. Son distintos grupos que tuvieron el 49% de las acciones, esperando que el 51% restante fueran, se pongan a la venta y con eso adquirir el dominio de YPF. Las acciones esas, el 49%, se cotizaron tanto en la bolsa de la Argentina como en Estados Unidos. Eso es lo que llevó a que Bedford pueda hacer el juicio. Un sector Petersen, que es el, el que hizo, ¿qué es lo que hizo la empresa Petersen? Entró a ser dueño de una parte de las acciones que tenía el grupo Petersen, del amigo de, ¿cómo se llama?
acá lo tengo, de la familia Eskenazi, de los Eskenazi, eh, compró acciones de, ¿cómo se llama? De YPF, Eskenazi del Banco de Santa Cruz. Y ahí empezó el problemita, porque Eskenazi lo compra sin poner un peso, todo pide prestado a los bancos, y cuando la situación es que la YPF no da dividendos por un tiempo, y lo que pasó fue que Petersen quebró, la empresa de Eskenazi, propietaria de de una parte de las acciones que había comprado con préstamos de los bancos. Entonces, como no hay dividendos que quiera Petersen, que le pague YPF, entonces no puede devolverle la plata a los bancos. ¿Y qué hace Petersen? El grupo Petersen de Eskenazi vende las acciones a un precio vil y lo compra el grupo Bedford, que eh, lo compra por 15 millones de dólares. Que es Y el es, que hace el juicio. y es el que inicia el juicio con con la jueza de Nueva York, Loretta Presca. Todos estos nombres son difíciles para mí de recordarlos. La deuda pendiente del grupo Petersen es de 1.147 millones de dólares. Los acreedores del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, o sea, Eskenazi le debe a Eskenazi y Petersen, o sea, Eskenazi es Petersen, le deben a la empresa Repsol petrolera, que antes eran los dueños de YPF, española, al Banco Credit Suisse, al Banco Nacional de París, Paribas, al Goldman Sachs, a Merrill Lynch, etc. Es el, bueno, el asunto es que Repsol había las reservas que estaban siendo explotadas durante muchos años. Repsol se llevó una gran parte de la riqueza de la tierra, del petróleo que había en el... Y cuando ya había caído la producción de petróleo, la extracción de petróleo, por eso Repsol estaba decidido a irse del país. Y ahí fue cuando se nacionalizó. Bueno, el- la, la, la jueza dictaminó que el gobierno argentino, el país, el Estado argentino, debe pagarle al grupo Bedford, que había comprado las acciones por, ¿cuánto habíamos dicho? 1.500 millones de dólares, le tiene que pagar 15.000, le tiene que pagar 16.000 millones de dólares por 1.500 millones que puso Bedford,
le tiene que pagar el Estado argentino 16.000 millones de dólares. Esa es la propuesta que hizo el- la condena que dio y que el gobierno, la decisión que tomó es apelar a ese juicio. Hace ¿Y una... por qué se multiplicó? ¿Por qué Sí, se multiplicó por 1000? Bueno, porque se considera totalmente el valor de las acciones desde su origen, más los intereses desde esa época. O sea, los intereses que paga, el que tienen que pagar por esa deuda corresponde a 2,5 millones de dólares, 2.500.000 dólares por día se acumulan de intereses. Al principio era mucho menor, pero después cada vez para los 16.000 millones de dólares, los intereses serían 2.500.000 dólares por día. Cuando era mucho menor la deuda, los intereses eran más chicos, pero cada vez fueron acumulándose. O sea, la deuda original más los intereses que no se pagaron. Y los intereses sobre esos intereses se fueron acumulando y se dictaminó que eran 16.000 millones de dólares. Esa es la cuestión de por qué es eso. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. el Está, gobierno está dispuesto está el a, dicho eso que a los bancos conviene que no les ya pagues. reconoce Ahí la ganan. situación, pero quiere apelar. Va a apelar a la justicia norteamericana. Y, y eso se sumaría posiblemente, con la apelación se suspende en el aumento de la deuda, pero es un problema porque eso de la deuda. Lo que hace el gobierno es someter a la población argentina, a los sectores, justamente como se hace ahora con el INTE, el INTA, los hospitales, la salud, todo el sistema de salud, los jubilados, los despidos de gente, como habló este muchacho Daniel Luna, que tiene razón, todo eso significa una disminución del consumo en la Argentina y una menor necesidad de dólares para importar insumos para la industria, que satisface esas necesidades. Al no haber una demanda, esos dólares quedan y pueden ser comprados por el Estado a los exportadores, y si aumenta en 16.000 millones que hay que pagar, eso va a significar aún una situación peor para la gente, Ujú. mucho peor. Voy a decir algo, este mes, el 9 de julio, se pagaron 4.200 millones de dólares de amortización e intereses por la deuda externa argentina. Sumar 16.000 millones, que serían, ¿Cuatro mil cuánto, Claudio? se pagaron 4.200 millones el 9 de julio, Día de la Independencia. Independencia. Ahí está demostrada que, que el agente directo para extraer la riqueza del país, el agente directo de los Estados Unidos y de los países europeos, es Milei. Ujú. Bueno, gracias, Claudio. Mira, yo quisiera ya para ir Ah, y cerrando. hay una solución para todo esto, que no la va a tomar el gobierno, por eso tenemos que seguir con todas estas luchas, porque la solución, la única solución que es, ¿cómo se llama?, correcta y que es posible, que puede solucionar, es la nacionalización del petróleo
bajo el control de los administradores, de los empleados administrativos, de los sectores que saben administrar y gestionar una empresa petrolera, de los técnicos y de los trabajadores petroleros. Y Sí, nació, la y na- otra solución es no pagar la deuda externa. Que la paguen la que la tomaron. Que no, la paguen no, la que la que no tomaron. la pague nadie. No, no. Sí. ¿Dónde van a sacar la riqueza para pagarla? De nosotros. Entonces que no se No, pague. bueno, pero no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que paguen con su patrimonio. Que pero que la paguen la que los tomaron, la deuda externa. No, la población no tiene nada que ver. Nada que ver. No, no, es verdad. Este, bueno, acá me gustaría ya para ir cerrando, la cara individual y cómo afecta a la población estas medidas todo esto que vos acabás de comentar, estos 4.200 millones que fueron el 9 de julio para pagar deuda externa. Acaba de fallecer una chica. No te escuchamos, Clelia. Espera un cachito, espera un cachito. Sí, sí. ¿Podés cerrar la imagen? ¿Podés cerrar la imagen? A ver, acá. Esos 1.200 millones se acaban de pagar. ¿Achica deuda? Esa es una pregunta. Y otra pregunta que supongo que tiene una respuesta complicada. ¿Cómo es que se ingresa, que agrega tantos intereses? ¿Quién determina eso? Se escucha Parece que medio, se Moisés escucha trajo medio de Buenos cortado. No, Aires. no sé si escuchaste, Claudio. Tenés cerrado el micrófono. No sé Ah, si bueno, escuchaste. Ah, perdón. No, no lo ha cerrado. No, no. Abierto. Claudio tenía cerrado el micrófono, pero a vos se te escucha pero muy mal. muy, muy mal. ¿Cómo se Ahora determina tengo una A ver si se entendió. ¿Cómo se seguro. determina cuál es la tasa de interés que se debe aplicar? Ujú. Bueno, si hay un préstamo que que dieron a Petersen los los bancos determinaron una tasa de interés de los Y préstamos que dieron a pertenece Petersen para que compre acciones de YPF. Petersen, la familia Eskenazi, tomó préstamos de sí, distintos bancos. Esos préstamos tienen una tasa de interés. Si no se paga la tasa de interés ni se devuelve el préstamo, hay dentro de las reglas determinadas por el préstamo, o sea, lo que se firmó, cuánto se carga de interés. Y esos intereses se acumulan como si fuera un nuevo préstamo. Una vez que cae en manos de la jueza, los especialistas hacen el cálculo de los intereses que se acumularon, de los intereses, hasta llegar a a la suma de 16.000 millones de dólares. qué bárbaro. Yo Bueno, sí era un bien. Clelia, no se escucha mal. ¡Qué No barbaridad! Voy a Dale, hablar una pequeña cosita. ahí va. Yo tengo una nueva columna en Ajá, el Radio del Pueblo, bien. 8:30 del AM 8:30 sobre economía. Posiblemente este martes que viene voy a empezar en la radio con una columna de economía. Wow. Así que Muy bien. el pueblo, la radio normal AM 8:30 a las Bueno, 14 horas los martes. Muy bueno, bien. bueno, después la repetís acá, si no, Y tengo streaming. no vamos por el celoso si no la repetí acá. Bueno, vamos a ir cerrando.
yo quería mostrar la cara humana de todos estos números que vos estás comentando. Por ejemplo, los 4.200 millones que se pagaron el 9 de julio de deuda externa. Mm. Acaba de fallecer una muchacha que se llama Araceli Julio, muy jovencita, con 39 años, con cáncer de pecho que luego se le desparramó a los huesos, es cantante, es mamá, acá la estoy viendo. Después le vamos a pasar a Enzo para que él pase sus canciones en este programa de La Rueda. Y el Instagram dice lo siguiente: el ajuste que mata. Mirar el rostro lleno de esperanza de Araceli Julio en el video nos llena de profunda impotencia y tristeza al saber que su cuerpo no aguantó los tiempos de un gobierno cruel. El Estado se hacía cargo de la medicación oncológica para poder gozar de mejor calidad de vida y seguir viviendo, ni más ni menos. Nunca más le llegaron las inyecciones que debía aplicarse cada 21 días. Salen 5 millones de pesos, poco menos de $5.000 cada 21 días. Hoy una niña de 6 años y un jovencito de 16 quedan sin su mamá. La palabra crueldad no alcanza a reflejar la impotencia y el dolor frente a esta y otras muertes por la decisión política del gobierno de no entregar medicación crucial para seguir con vida. Ayer, 9 de julio, finalmente murió Araceli a los 39 años. Era la cantante de Satélite Kingston y una de las principales voces del ska argentino. Su talento y sensibilidad artística marcaron una época. Desde 2024 venía denunciando públicamente el ajuste en salud pública que le había interrumpido el acceso a su medicación oncológica. Bueno, esta es la cara humana de la macroeconomía, de esos números que nombró Claudio, que se van para afuera en lugar de ir para nuestra población. Luego vamos a pasar la canción, una canción de ella. Bueno, ya vamos cerrando. Luisa, Claudio, Clelia no nos va a poder decir nada porque su micrófono no se escucha nada. Así que, Luisa, un cierre, Claudio, un cierre, por favor. Gracias, Lili, gracias. Gracias, nada más que gracias por este programa, esta información día a día, actualizada, de política muy necesaria. Claudio, te paso ahí para el cierre a vos y nos vamos. Este, puedo hablar de economía y lo seguiré haciendo. La parte más difícil para mí en la economía es la parte legal. Las cuestiones legales de las empresas como YPF de otras no lo haré, pero sí la explicación económica de los fenómenos que suceden en el país, como ser de inflación, el déficit y el superávit fiscal, la deuda externa. Todo el aspecto económico de eso lo podré explicar en el futuro. Gracias. Nada Bueno, más. bueno, muchas gracias. Entonces agradecemos a Daniel Luna, trabajador del INTI. Recordamos que el 17 de julio a las 16:30 hay una movilización donde va el INTI, el Garraham, los jubilados y otras organizaciones sociales y partidos políticos. Por favor, acompañar, porque estas cosas nos afectan a todos, no son de sectores exclusivos de trabajadores, como decía Marta. Agradecemos al equipo, a la radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y recordamos que los programas quedan en el canal de YouTube, La Rueda-Medio W4C. También agradecemos la suscripción para continuar difundiendo estos temas desde el punto de vista de los trabajadores.